Como el caso de la jueza María Lourdes Afiuni está en el tapete por todas las cosas que han pasado en torno a ella y los libros que han salido, las historias, vale la pena recordar que el 10 de diciembre de 2009 el Tribunal 31, a cargo de la jueza María Lourdes Afiuni, resolvió el cese de la prisión preventiva de Eligio Cedeño, un banquero que habían acusado de fraude, quien se encontraba detenido desde el 8 de febrero de 2007. La decisión de la jueza Afiuni se basó en que el plazo de duración de la prisión preventiva de Cedeño ya había superado el máximo de 2 años previsto en la legislación venezolana y en el criterio del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que meses antes había determinado el carácter arbitrario de la detención de Cedeño. Además del cese de esa prisión preventiva, la jueza Afiuni estableció como medida cautelar para Cedeño la obligación de comparecer cada 15 días ante el tribunal, la prohibición de salir del país y la retención de su pasaporte. Pero aproximadamente 20 minutos después que Eligio Cedeño abandonara el Palacio de Justicia, 10 agentes de la DICIP, hoy SEBIN, se presentaron en el juzgado y detuvieron a la jueza Afiuni y a los alguaciles del tribunal. De acuerdo a la descripción del acta policial sobre la detención y el acta de allanamiento sin orden, los agentes en ningún momento presentaron una orden judicial de detención o allanamiento ni informaron a Afiuni sobre el motivo de la detención, a pesar de que el Ministerio Público ese mismo día emitió un comunicado hablando de esa detención. Bueno, pero inmediatamente que eso sucedió, el presidente Chávez, en una locución en cadena, dijo que la Afiuni era una bandida, instruyó públicamente a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que todavía es fiscal general de la República, y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, que acaba de ser destituida de allí o sacada de allí por otra elección, a mantener en la cárcel y que se la castigue con la pena máxima de 30 años de prisión. Si hubiera pena de muerte, aseveró Chávez en algún momento, merecía la jueza Afiuni esa pena de muerte. Eligio Cedeño salió ese mismo día del país, a lo que vio, se iba a presentar en el tribunal el lunes, pero cuando vio aquella orden de detención en esa forma y la búsqueda corriendo para olvidarse de la justicia una vez más el gobierno y hacer lo que le da la gana, decidió salir del país. En nuestros estudios en Caracas quiero saludar a José Amalio Graterol, él es abogado de la jueza María de Lourdes Afiuni. Abogado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo creo que podemos comenzar con esa última frase de la fiscal Ortega. ¿Se acusa al Estado venezolano de una infamia? Bienvenido. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a todos los televidentes de NTN 24, el canal de las Américas. Infamia es que la fiscal general de la República vaya a una instancia internacional como lo es la ONU, allá en Ginebra, e invente y diga mentiras y falsee la realidad que vivió la juez María Lourdes Afiuni. La juez María Lourdes Afiuni fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, fue torturada porque además estar en una celda 2x2 incomunicada y sin la posibilidad de recibir la luz solar que establece la ONU, que debe ser por lo menos 1 hora al día, es una tortura. Que una persona que haya estado en la sede de la policía política y ahí le hagan un examen médico-legal y no tenga ningún daño y luego le hacen un examen después que estuvo en el INOF y tiene más de 27 quemaduras circulares en su cuerpo, fue torturada. La infamia la comete la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al señalar que tiene un documento y presentar un documento diciendo que es de puño y letra de María Lourdes Afiuni, cuando esa letra no corresponde a la letra de la juez María Lourdes Afiuni, y además en ese documento su contenido no dice lo que señala la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que miente. Graterol, permítame que le haga de nuevo una pregunta, aunque oíamos de la propia voz de la jueza Afiuni, que fue atendida en el oncológico, si no recuerdo mal, pero quiero hacerle la pregunta de cara a nuestra teleaudiencia. ¿Fue certificado por médicos la violación de la jueza? Fue certificado por médicos la destrucción de sus partes íntimas. Tuvieron que reconstruirle el ano, tuvieron que reconstruirle la vagina, tuvieron que reconstruirle la vejiga por los daños que le habían ocasionado. Ella señala ahí en su relato que había una ciudadana que ella había privado de libertad como juez, que fue la que ultrajó una sinagoga aquí en la ciudad de Caracas y ella la había privado. Como ella pidió
que la resguardaran y que no le pusieran a esa ciudadana cerca porque esa ciudadana le tenía rabia y molestia a ella, se la pusieron al lado. Y ahí relata, me hizo de todo esa ciudadana. No hubo cosa que no me hizo esa ciudadana a mí. El relato exacto de la violación lo tiene la ONU. Nosotros no quisimos hacer nunca público esto aquí. Noam Chomsky le mandó a Hugo Chávez una carta donde explicaba que María Lourdes Afiuni había sido violada en el INOF y Hugo Chávez no hizo absolutamente nada. Nosotros en, creo, fecha 11 de octubre del año 2010 denunciamos la violación y el abuso de que había sido objeto la juez María Lourdes Afiuni, pero la Fiscalía mandaba a obedecer a los tribunales esa causa. Y luego, cuando salió el libro María Lourdes Afiuni, La presa del comandante, donde se relataba que fue violada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, a Afiuni la llevaron obligada a una fiscalía a tratar de buscar un testimonio de ella en contra de lo que decía el libro, pero jamás lo firmó. La fiscal Luisa Ortega Díaz, y yo quiero, le voy a pedir a nuestro equipo de producción, por favor, que me busque la intervención de la fiscal cuando habla de los derechos humanos, cuando habla del sistema de derechos humanos que hay en Venezuela y de las facilidades o derechos que tienen algunos presos. Yo lo quiero compartir con usted, doctor Graterol, porque quiero sus comentarios en relación a esto. Es decir, uno se pregunta, ¿mintió la fiscal en relación a la jueza o fue que la engañaron? Pero cuando uno escucha que la fiscal también dijo esto, que vamos a escuchar a continuación, bueno, uno tiene sus dudas, ¿no? Esto decía Luisa Ortega Díaz. El Estado venezolano es respetuoso de los derechos humanos. No es cierto que no se cumpla el debido proceso. Nuestros procesos todos son transparentes. Nos queremos mostrar como somos, transparentes, ante el país y ante el mundo. Todas las personas aprendidas se le garantiza, además de atención médica, acceso a su abogado o abogados de su confianza, a sus familiares, acceso a las pruebas, tiempo suficiente para preparar su defensa. Nuestros procesos son transparentes. No tenemos otro interés que demostrar y hacer justicia. Bueno, yo después de oírla otra vez, porque la he oído varias veces, la verdad que no sé por dónde empezar. El debido proceso. ¿Se cumple el debido proceso en Venezuela? Tomemos el caso de la jueza. En lo absoluto, Idania. En Venezuela, lamentablemente, tenemos una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo y todo lo que está diciendo la Fiscalía General de la República allí es falso. El debido proceso en Venezuela, cuando se trata de persecución política, cuando se trata de que el Estado, el gobierno nacional quiere perseguir a alguien o privar a alguien de libertad, es letra muerta ese artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que decía anteriormente también la fiscal, que el derecho a la vida en Venezuela es inviolable, también es falso. Aquí, en Venezuela, anualmente hay más de 25.000 muertes violentas. Aquí en Venezuela el Estado somete a los ciudadanos a un temor insuperable y la gente se encierra en su casa. Y de resto pareciera política de Estado que el AMPA recorre las calles y mata impunemente a los ciudadanos. Es falso que en Venezuela se respete el debido proceso. Es absolutamente falso que aquí se le permita a los abogados hablar continuamente con sus defendidos. Miren, un relato que tiene algo que ver también con el vecino país. Hace una semana estuve visitando un preso en el SEBIN y al abogado de un señor llamado Julio Vélez no le permiten entrar, no ha podido entrar jamás a hablar con su defendido. Aquí a un abogado que se comunicó por teléfono con una persona que se encontraba detenida, lo privaron de libertad a ese abogado simplemente porque se comunicó por teléfono con ese ciudadano. Aquí hay una cuestión que se llama la tumba, que es en la policía política unas celdas blancas con aire acondicionado permanentemente y luz blanca, donde tienen ahí sometidos a estudiantes y a muchachos que han protestado contra el gobierno. Aquí en Venezuela es falso que se respete el debido proceso. Aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho. Estamos en presencia de una tiranía, de una dictadura militarista y mafiosa que persigue la conciencia de los venezolanos. Aquí en Venezuela el Poder Judicial está podrido y manipulado por personas como Luisa Ortega Díaz, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que reciben órdenes directas del Ejecutivo Nacional y privan de libertad a inocentes, le desgracian la vida, así como lo hicieron con la juez María Lourdes Afiuni. ¿Cómo va a haber debido proceso cuando una juez dicta una decisión y a los 10 minutos la privan de libertad y 5 horas después es que piden su orden de aprehensión? ¿En qué parte del mundo, en qué país serio del mundo ocurre eso?
Hace minutos se conoció de la condena a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. Lo insólito es que el cargo por el que se le ha sentenciado a 5 años de cárcel, el tribunal la condenó, escuchen bien, por corrupción espiritual. Recordemos el caso de la jueza Afiuni. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que se encarcelara a la jueza Afiuni por 30 años debido a que habría favorecido presuntamente la fuga del empresario Eligio Cedeño, quien estaba acusado de haber efectuado operaciones cambiarias ilícitas. La jueza fue encarcelada en diciembre del año 2009. El 14 de junio del 2013, a Afiuni se le otorgó la medida de libertad condicional, luego de que la Fiscalía General de Venezuela, bajo la gestión de Luis Ortega Díaz, solicitara que se suavizaran sus condiciones de detención. Lo que el régimen llamó fuga no es más que una sentencia de ella como juez que ordenó la libertad del empresario por vencimiento de términos sin que hubiese avanzado el proceso penal en su contra. Hoy, por corrupción espiritual, es condenada a 5 años. Es interesante que se haga del conocimiento público y se difunda que yo fui juzgada por corrupción sin dinero, porque así lo admitió la juez Leiby Azuaje en la audiencia preliminar, invocando el artículo de la corrupción simple. Pero la fiscal dejó establecido en la audiencia preliminar que no hubo dinero ni promesa de dinero, pero visto que yo sentí placer al otorgar la cautelar, yo debía ser juzgada por corrupta. Si bien es cierto que el delito de corrupción espiritual no existe, cabe decir que muchos abogados, al analizar el contenido de la admisión de la acusación, para darle una denominación a ese delito inexistente, se le llamó corrupción espiritual, porque iba a ser juzgada de acuerdo a los sentimientos, emociones o sensaciones que sentí yo al dictar una decisión, al invocar la palabra placer en la acusación. Entonces, ¿qué sucede? La gente va a pensar que uno está mintiendo, que está manipulando la opinión pública y que está exagerando. Y no, esa no es la idea. La idea es informar a la gente que el juez de juicio acogió la tesis de la Fiscalía de condenarme por corrupción sin dinero hasta el punto que el mismo juez, con una ilogicidad infinita, me condena 5 años de prisión por corrupción, pero como no hubo dinero, no puedo determinar la multa y la dejo en blanco. Eso es lo más grave. Ahí está el cuerpo del delito que está cometiendo el juez.